Bien, buenos días a todos los presentes. Hoy día damos inicio a nuestra jornada de Historia, Geografía y Ciencias Sociales con un foro conversatorio sobre temas muy relevantes de la actualidad, que es el estado del arte de la Iglesia en Chile. O sea, no solo en Chile, perdón, sino que en el mundo también a raíz de los acontecimientos que están sucediendo. Damos la cordial bienvenida a la delegación de alumnos del Liceo Sarah Brown, Pierre Ford y el Liceo Politécnico, como así también saludamos a nuestro director, don Rodrigo Machuca, don Pedro Cuadra, representante también de la Universidad de Magallanes en nuestra institución, a nuestro invitado especial también, el padre Marco Bubinich, y a nuestro invitado especial que viene de Santiago, el historiador especialista en temas de la Iglesia, don Marcial Sánchez. Gracias a todos los presentes también, centro de alumnos, profesores, asistentes de la educación. Y a continuación vamos a ver entonces una breve reseña biográfica de nuestros invitados. Pero también quisiera señalarles que está invitado el señor cónsul general de la República Argentina en Punta Arenas, pero por problemas de agenda va a llegar un poquito más tarde, así que yo les pido a todos que tengan sus celulares apagados y guardados, pero que me excusen a mí de tener mi celular a la mano y a vista, porque tengo que irlo a recibir cuando llegue. Muchas gracias por su atención, y ahora vemos entonces la biografía. Va en decadencia. En decadencia describen el actual momento de la Iglesia Católica chilena. El censo de 2002 arrojó un 69,9% de católicos en el país, cifra que ha bajado considerablemente con el tiempo. El compromiso de los chilenos con la institución se ha debilitado con los años, sobre todo con hechos como los abusos sexuales. Personalidad de la Iglesia Católica, que siempre han seguido más riquezas que a Dios, nunca han tomado este. Sí, creo que hay muchas cosas malas que han pasado en el mismo cura, de repente uno ya deja de creer. Yo hasta hace poco era católica, y de hecho por eso dejé de serla. La Iglesia es santa porque en ella está presente Jesucristo y el Espíritu. Pero es también pecadora porque estamos presentes cada uno de nosotros con nuestra debilidad y nuestras miserias humanas. No son los momentos más difíciles que ha vivido la Iglesia esto. Ha habido momentos mucho más difíciles. No es el periodo más complejo, aseguran los prelados. Sin embargo, la desconfianza y la poca transparencia se han transformado para la población en algunos de los sinónimos de Iglesia Católica. Los feligreses están ya mucho, no vienen a la iglesia, los curas no salen, siempre están encerrados, no hay quien predique. Hay muchas cosas que la siguen ocultando y es la que la gente hace que no se crea. Bueno, la iglesia chilena ha sido afectada en su credibilidad por, sabemos, a partir del año, especialmente 2010, 2011, por todos los casos de abusos sexuales, que la gente que está un poco más distanciada frente a todo este tipo de situaciones se distanció aún más. Y el ocultamiento que hubo en muchos de estos casos han hecho de alguna manera que la gente también haya perdido la esperanza y vea con desconfianza la posición actual de la Iglesia. Por eso yo creo que lo fundamental es que hoy día la Iglesia haga signos concretos. Frente a este escenario, ¿cuál es el desafío que enfrenta la Iglesia en Chile? Y reforzar esta convicción por parte de cada uno de los fieles, con compromiso real y misionero, de estar siempre colaborando con la Iglesia, sintiéndose parte de ella y no simplemente una persona que, entre comillas, utiliza ciertos servicios que la Iglesia le puede ofrecer. La renuncia del Papa Benedicto XVI es un nuevo elemento que podría generar más dudas. Sin embargo, algunos sacerdotes creen que la novedad de un nuevo Papa puede hacer que otros chilenos se encanten nuevamente con la Iglesia. Flavia Cordella, CNN Chile. Bien, damos la cordial bienvenida al señor cónsul general de la República Argentina
en Punta Arenas, don Jorge Horacio Insausti. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Como podemos apreciar, entonces, ahí tenemos una muy pequeña biografía de nuestro invitado especial, que es profesor de Historia en origen, como base, y de ahí comienza una larga y dilatada trayectoria académica, estudiantil, pero también de publicaciones y trabajo en distintas instituciones, asesorando a empresas, instituciones, y también como representante de la Presidencia de la República en el Consejo Universitario, en el caso de la Universidad Bernardo Higgins, en la sexta región. Pero además es conferencista y nos comentaba de que lo han invitado a universidades, instituciones en Chile, pero también en el extranjero, pero era la primera vez que lo invitaban en un colegio. Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros, y esperamos a ustedes, alumnos, que puedan también haber una interacción con preguntas cuando comience el foro. Muchas gracias, Marcelo. Nuestro otro invitado es el sacerdote don Marcos Bubinich, de dilatada trayectoria sacerdotal. En tiempos difíciles de nuestra historia patria también cumplió un rol bastante importante, y también trabajando en las bases y trabajando con la feligreses y con el pueblo en general. Le damos la bienvenida, muchas gracias por todo su trabajo, y esperamos que siga largos años más entregando su vida al pueblo feligrés y no feligrés también, ¿cierto?, que lo necesita. Muchas gracias, padre. Nuestro invitado que acaba de llegar, como les decía, también tiene una dilatada trayectoria en el mundo diplomático, abogado de profesión y diplomático de vocación y de pasión. Y también le agradecemos que haya aceptado esta invitación. Estuvimos conversando el otro día gratamente, y además tan comprometido está con esta causa que ofreció darse otro tiempito para venir a conversar otro día con el grupo de alumnos sobre temas de integración y también sobre la evolución e involución del ser humano. Así que también van a estar invitados a un grupo de alumnos importante. Muchas gracias al señor cónsul por permitirnos contar con su presencia. El foro entonces va a consistir en que, una vez que terminemos esta representación, vamos a invitar a que pasen al real escenario nuestros invitados especiales, para que podamos comenzar nuestro foro, que va a consistir en que le vamos a ir formulando algunas preguntas. Ellos van a poder explayarse y también van a poder interactuar entre ustedes si quieren formularle alguna pregunta o compartir, complementar al expositor. Y en una segunda etapa le vamos a dar la oportunidad para que también el público presente pueda intervenir con preguntas. Para eso va a haber un micrófono a disposición del foro. Bien, sin más, entonces damos por iniciado este foro conversatorio sobre el tema del estado del arte de la Iglesia en la actualidad. Muchas gracias. Solicito a todos los presentes, por favor, recordarles que apaguen sus celulares. Gracias.
presento, mi nombre es Francisco Hinojosa, soy miembro del Departamento de Historia acá del Liceo Experimental también. Para nosotros es un gusto que hayan venido delegaciones, ¿no es cierto?, como saludamos al principio, de otros colegios, bueno, los chicos también que están acá en nuestro liceo presentes, así que le agradecemos que tengan las ganas también de participar en temas que son atingentes, ¿no es cierto?, y que están en la palestra de las noticias y de temas internacionales. Agradecemos también al director, a la autoridad, a don Marco, a todos aquellos que han hecho posible esto, y bueno, a los invitados también que son los expertos en el tema. La verdad que la idea es que esta sea una conversación amena, relajada, no, si bien, ¿no es cierto?, ellos son académicos de alto nivel, la idea es que también podamos, digamos, traerlo y bajarlo al nivel de nosotros y podamos nosotros entender más o menos cómo es la situación. Así que nosotros vamos, la modalidad es que partan, ¿no es cierto?, haciendo un pequeño comentario respecto al tema, cómo ven la situación de la Iglesia de manera muy general, ¿no es cierto?, desde su respectiva mirada, ¿no es cierto?, y después hay unas preguntas guías que son preguntas no necesariamente que las podamos trabajar, también pueden ir surgiendo en la medida que conversemos. Así que vamos a dejar primero con sus aproximadamente 5 minutos, yo a ver si lo voy mirando e interrumpiendo para que no nos alarguemos tanto. Vamos a dejar al señor Marcial entonces, que va a hacer más o menos esta introducción, que como les comento es cómo ve la situación actual de la Iglesia de manera general, para después ir entrando en detalle. Marcial. Bien, se escucha bien, ¿cierto? Antes que todo yo quiero dar las gracias al director del establecimiento por habernos invitado, por habernos traído, invitado a conversar con ustedes. Hacía un comentario hoy día cuando conversaba con un grupo de alumnos de ayer también. La verdad que cuando me dijeron que veníamos a un establecimiento de educación no superior, sino educación primaria y secundaria, no dudé en decir que sí. Me ha tocado estar en dos, conversando estos temas, pero es muy interesante cuando en los colegios, que ustedes la mayoría son estudiantes de colegio acá, les interesan ciertas temáticas que son temáticas complejas que hoy día está viviendo el mundo occidental dentro de ciertos elementos. Entonces yo agradezco nuevamente a usted, señor director, de acuerdo a esta invitación. Además también es un orgullo estar en esta mesa con dos guías, personalidades, para lo cual vamos a tratar de conversar este tema, que es un tema delicado. Ahora, en la presentación ustedes escucharon que mi expertise es la historia, por lo tanto yo me dedico a la historia, pero hace ya mucho tiempo, en la época de los 20 años, que me dedico a la historia de la Iglesia. Por lo tanto, después de una investigación de larga data, 12 años, donde participaron 46 investigadores que estuvieron a mi cargo, fuimos capaces de poder sacar una historia de la Iglesia. Obviamente que después de esa investigación uno más o menos tiene claro por qué suceden ciertas cosas, cuáles han sido los memorias, todas las situaciones que podrían haber potenciado lo que está sucediendo en nuestra Iglesia, pero también las cosas buenas, de acuerdo que ha tenido la Iglesia Católica en su presencia en el territorio. Ese es un elemento. Y el otro elemento también tiene que ver con la dinámica de los acontecimientos que se han dado a nivel exterior, fundamentalmente en el mundo vaticano, en el cual tenemos que estar investigando. Y sinceramente creo que hoy día la Iglesia como Iglesia está viviendo una transformación. Cuando hablo de transformación, yo no estoy hablando de una crisis, sino de una transformación. Significa que en el momento hay un antes y un después con respecto a una situación puntual que se está llevando. Yo he dicho en varios medios de comunicación que estamos viviendo una profunda crisis en Chile. Sí, estamos viviendo una profunda crisis en Chile. Pero es una transformación a nivel universal, con respecto y fundamentalmente en el mundo occidental. ¿Qué significa? Hay problemas que se están presentando en diferentes países por la Iglesia Católica, que tienen que ver efectivamente con el tema del abuso de menores por parte del eclesiástico. Y tiene que ver también, aparte de eso, con la actitud que tuvo la jerarquía en su momento, que ha tenido la jerarquía en algunos países, que lamentablemente no estuvo a la altura del momento. Eso también es discutible y también se puede conversar. Ahora, hemos conocido casos en Holanda, hemos conocido casos en Alemania, hemos conocido casos
Estados Unidos, en Australia, y también hemos conocido casos en Chile que hoy día se están investigando. Cada uno de estos casos que se ha ido conociendo en diferentes países tiene una forma de actuación. Entonces, nosotros decimos que hay una crisis estructural, hay un problema estructural, hay una estructura que no está funcionando. El problema es que cuando esta estructura o estos elementos se van repitiendo en diferentes países, como por ejemplo que un sacerdote que abusó de un menor lo saquen de un lugar y lo lleven a otro lugar, o por ejemplo los códigos de silencio, cuando la verdad que no se quiere conocer, efectivamente, no se quiere dar a conocer lo que realmente sucedió en algún caso. Y eso también es una situación que se va generando en diferentes países a la luz de las investigaciones de los entes persecutorios. En Chile también está pasando lo mismo, por tanto ya no estamos hablando de un problema, sino estamos hablando de un problema sistémico. Lo que yo estoy diciendo no lo digo solamente yo, lo dicen algunos capitalistas con los cuales me he tocado conversar. Y cuando tú tienes un problema de sistema, obviamente que tienes que hacerte cargo. Y hoy día la persona que está haciéndose cargo del problema en la medida que puede es el Papa Francisco. Y está tratando de hacerlo. Y está tratando de hacerlo porque él ha seguido una posta que entregó el Papa Benedicto cuando se conocieron los primeros casos de tolerancia cero. El Papa Francisco, dentro de sus cualidades particulares y también dentro de sus posibilidades de ser humano, ha tratado de poder también sacar adelante esta situación. Y él ha sido el primero que ha dicho que hay que conocer la verdad, él ha sido el primero en decir hay que actuar con justicia, él ha sido el primero en decir que se sepa todo. Lo dijo hace muy poco. Se sepa todo y que bueno, que le toque, textual. Dentro, obviamente, de su dinámica de gobierno como el obispo de Roma. Por lo tanto, dentro de esa dinámica está el caso de Chile. Y dentro del caso chileno, obviamente, hay varias situaciones que tenemos que ir conversando en la medida que se vaya consultando, en la medida que vaya. Gracias. Gracias, Marcial. Buenos días. Igual quisiera agradecer la presentación, quisiera experimentar Román, su director, sus docentes, por la iniciativa de generar espacio de verdad. Me alegré mucho cuando me invitaron y con mucho gusto estoy con ustedes. Y con tan distinguidos también ponentes. A ver, como dijo el profesor Sánchez, su expertise en la historia, y desde allí, historia de la Iglesia, mi expertise es más por el lado de la filosofía, la antropología y la teología. Y que son los ámbitos en los que yo ejercí la docencia en el ámbito universitario. Pero yo soy sacerdote de la Iglesia Católica. Para mí eso es un regalo de Dios para mi vida. Y también desde ahí yo enfrento todas las situaciones, ¿cierto? Esta situación de crisis, ¿verdad? Que no es solo una crisis de algo que ocurre en Chile, sino que, como dijo el profesor Sánchez, tiene niveles mucho más altos. Ahora, yo quisiera señalar algo que nos puede servir a todos, no solo para este tema. En general, la palabra crisis tiene como mala prensa. No, estoy en crisis, no, me pasa algo, no, hay una crisis. La palabra crisis quiere decir, miren, las palabras siempre dicen lo que significan. La palabra crisis viene del griego crineo, el verbo crineo, y quiere decir pasar por el sedazo. Cuando algo se pasa por el sedazo, ¿no es cierto?, queda claro qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Eso es lo que hacen nuestras mamás o hacían nuestras abuelas cuando hacían pan y servían la harina, ¿no es cierto? Con una crisis pasa lo mismo. Una crisis es la que te permite distinguir lo que no sirve de aquello que sirve. O sea, una crisis siempre tiene un efecto positivo.
Una crisis es un paso de crecimiento. Es como cuando una camisa, una blusa te quedó chica. Te ha servido tanto, te ha gustado tanto, pero en un momento ya no te sirve. Ya no te sirve. Hay una crisis de crecimiento y tienes que buscar algo que te sirva más. Eso es lo que pasa también ahora. Una crisis que, por cierto, tiene una dimensión trágica, que es lo que han vivido las víctimas de esta crisis. La dimensión trágica, eso no se puede disminuir en nada ese carácter, pero que también tiene, desde el punto de vista de las personas, de la sociedad y de la institución afectada, en este caso la iglesia, tiene una dimensión muy esperanzadora, la dimensión de un crecimiento, la dimensión de algo nuevo y mejor. Poder tener una camisa nueva y mejor. ¿Por qué? Porque el anterior no te sirve. Entonces, todo esto, como ha dicho el Papa Francisco, la Iglesia Católica lo enfrenta en primer lugar con dolor y con vergüenza. Con dolor por las víctimas y con vergüenza por no haber estado, las personas responsables de estas situaciones, no haber estado a la altura en el modo de enfrentarla. No dieron el ancho para enfrentarla. Entonces, se enfrenta con dolor, con vergüenza, sí, pero también con la esperanza de que esto ayude no solo a la iglesia, sino a toda la sociedad, a tomar conciencia del drama de los abusos. No se olviden ustedes con esto también, de que en el tema de los abusos, según las estadísticas oficiales en nuestro país, el 73% ocurren en el entorno cercano, familiar, y el entorno cercano actual de las víctimas. Entonces es un problema no solo de la iglesia, es un problema de la sociedad. Entonces lo enfrentamos también con la esperanza de que esto permita, sin duda, para la iglesia, el crecimiento, pero también para toda la sociedad, el crecimiento y una manera más adecuada de prevenir y enfrentar todas las situaciones. Gracias. Bien, muchas gracias, padre. Señor cónsul, le cedemos la palabra y la verdad que nos gustaría saber cuál es su opinión usted también, viendo un poco las diferencias que hay o matices entre la iglesia argentina, chilena y más aún teniendo un papa argentino. O sea, importantísimo todos los cambios que ha ido produciendo y si esta realidad que se está viendo en Chile también se está viviendo en Argentina de la misma forma o no. Por favor, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Quiero agradecer la invitación del señor director y especialmente al profesor Jorge Trujillo. Yo creo que estos encuentros, y bueno, agradecer acá a estos excelsos panelistas, me siento honrado de compartir esta mañana. Ojalá podamos conversar y este intercambio de opiniones, de visiones, de percepciones con jóvenes estudiantes, ustedes que son los futuros dirigentes de Chile el día de mañana. Este es un tema realmente muy serio que hay que abordarlo con enorme responsabilidad y seriedad. Yo, además de diplomático, profesional, recibido en el Instituto de Servicio Exterior de la Nación Argentina, soy previamente abogado. Y sin ser un católico ferviente ni practicante, se lo puede confirmar el padre obispo porque voy poco a la catedral, lo suficiente. Pero yo veo acá que la primera pregunta del conversatorio es ¿qué relevancia tiene la Iglesia Católica? ¿De qué ejemplo hay? En Chile, en Argentina, en el mundo. Yo creo que en este momento de tantas críticas, de rupturas de paradigmas, especialmente de autoridades, como la del Papa, por ejemplo, la del Santo Padre,
donde está tan cuestionada la Iglesia Católica por estos casos de abuso, que son archiconocidos y potenciados, a mi modo de ver, un poco exageradamente por la prensa y las redes sociales. ¿Por qué digo esto? Obviamente es muy importante la tarea de autocrítica que está haciendo la Iglesia Católica en este momento en cabeza del Santo Padre Francisco. Tiene un valor enorme, pero no debemos olvidar que son instituciones integradas por seres humanos con una vocación muy marcada, con un servicio a Dios, y consecuentemente no se debería estar hablando de estos temas. Pero yo quisiera destacar la enorme importancia que tiene esta institución en la sociedad humana, en el mundo. Ustedes saben que las iglesias, el cristianismo nace como la primera religión con vocación ecuménica, a diferencia del judaísmo y de otras expresiones religiosas. O sea, de un Dios universal, único, que ejerce una providencia sobre el mundo, creador. Y sobre esa idea se construyó San Pedro, el Vaticano, y la enorme, inmensa tarea que a veces a mí me parece que no se dimensiona y no se valora como debería, que hizo la Iglesia Católica en más de 2000 años. Sí debemos recordar los abusos de la Inquisición, los problemas que actualmente enfrenta, pero no se puede dejar de ver el bosque por ver el árbol corroído, enfermo o podrido, como queramos llamarlo. Gracias a la oportuna y providencial intervención de la Iglesia Católica y su diplomacia vaticana, de grandes hombres de Dios, nuestros dos países hermanos como Argentina y Chile evitaron un enfrentamiento armado que hubiese sido un error gravísimo. Yo soy diplomático. Yo no sé si ustedes tienen claro bien qué es lo que hace un diplomático. ¿Alguien me puede decir, cualquiera, qué hace un diplomático o qué es la diplomacia? Levanten la mano sin miedo, no importa si se equivocan. A ver, te digo esto porque muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Benjamín Rey. ¿Un poquito más fuerte, por favor? Como que ahí. Se te escucha. La diplomacia es como las relaciones que tienen los países, así como las conversaciones, las negociaciones que estos tienen. Pueden llegar a acuerdos económicos, sociales, de todo tipo. Y los diplomáticos como que son los representantes de los países. Muy bien. Bueno, como tu nombre, muy bien. No se asusten porque cuento esto porque una vez mi hija ya tenía 11 años y un día me sorprende cuando llego de mi trabajo y me dice: papi, mira, tengo que hacer, estamos en un país angloparlante y tenía que hacer un breve resumen de la actividad de lo que papá hacía. Y entonces ella me mira, me dice: vení, sentate, me dice: ¿me puedes explicar qué es lo que haces? Yo me quedé pensando, porque claro, no es fácil que o sea, la tarea diplomática es amplísima. Somos representantes de nuestros países en el extranjero, defendemos los intereses de nuestro país en el extranjero, tenemos múltiples actividades, participamos de los encuentros, pero fundamentalmente, igual que la Iglesia Católica, en eso nos complementamos. Los diplomáticos del mundo trabajan generalmente de manera silenciosa por construir pequeños espacios o grandes espacios de paz, de armonía y de respeto, de buena vecindad. Por eso es difícil visualizar eso, construir pequeñas ventanas de paz, tratar de impedir que se vulnere la frágil
paz social que se logra con mucho esfuerzo. Es una tarea harto difícil y muy poco visible. Generalmente lo que más se ve es el conflicto, son los neumáticos encendidos, los cortes de ruta, las peleas. Eso tiene mucha propaganda y tiene mucho espacio en la prensa. Lamentablemente nuestro trabajo no, y es muy arduo. Por eso quiero que al abordar este tema tan delicado tengamos en cuenta el enorme trabajo y contribución silenciosa a la paz que hace la Iglesia, a la paz, a la armonía, a la buena vecindad, al respeto mutuo que hace la Iglesia Católica, brindándonos además un marco referencial, moral y ético muy importante para que nosotros podamos conducirnos en la interacción con el otro. Así que bueno, no quiero extenderme demasiado, pero luego de esta breve introducción y un poco como abogado defensor de la Iglesia Católica en este panel, no sé qué sigue ahora, Jorge, pero creo que no te contesté lo que me preguntaste. Bueno, la idea era en el fondo ver si hay una diferencia en cómo la Iglesia argentina ha ido abordando estos temas allá en función a cómo está sucediendo aquí. Bueno, ustedes saben que la Argentina hoy lamentablemente tiene problemas más acuciantes y hoy está prácticamente todo opacado por la grave crisis socioeconómica que padece nuestro país. La Iglesia Católica, la Iglesia argentina, las iglesias platenses, argentina, chilena, uruguaya, son muy parecidas. Y ustedes saben que la Argentina es un estado, constitucionalmente es un estado confesional, o sea, sostiene la Iglesia Católica Apostólica Romana en su propia constitución y además provee financieramente, ese sostenimiento también es financiero. Así que bueno, la injerencia de la Iglesia Católica es muy grande dentro del Estado, y tiene una población mayoritariamente católica, eso lo saben perfectamente, igual que Chile. Y la Iglesia Católica siempre ha acompañado a Dios. Cristo era el Dios de los pobres, el Dios de los desfavorecidos, de los vulnerables. Y la Iglesia Católica ha hecho un trabajo y sigue haciendo un trabajo muy importante a ese respecto, especialmente en estos momentos de grave crisis económica donde los efectos tremendos de la inflación que tenemos y de la alza de costo de vida afecta fundamentalmente a un gran sector de la sociedad argentina. Así que bueno, es eso. Muchas gracias. Quería recordarle a los alumnos que eran muy chiquititos, o sea, ni siquiera habían nacido, que la Iglesia chilena argentina vivieron momentos muy importantes cuando fue el conflicto de Canal Beagle, y gracias al cardenal Saborea, en representación del Papa Juan Pablo II, y en nuestra región el padre obispo Tomás González con el actual obispo Bernardo Bastres, cuando era sacerdote, se realizaban encuentros por la base en la frontera montaña, cuando uno se cruza de Punta Arenas a Río Gallegos, y jóvenes de la región con jóvenes de Argentina nos juntábamos, y yo participé en esos encuentros de la juventud y tocábamos temas sobre la base. Entonces el padre Marco podrá también tal vez tocar alguna anécdota o algún comentario. Fueron momentos muy lindos que llegaron a su fin por allá por 1984, y nos juntamos y hablamos temas de paz. Y a mí me tocó entrevistar al cónsul de aquel entonces, y la entrevista se trabajó ahí en la frontera. Entonces la cercanía de esta región con Río Gallegos y Río Grande, Ushuaia, es muy grande y muy distinta al resto del país, y nuestras iglesias también la relación es muy distinta. Entonces le cedo la palabra, padre, tal vez para que usted complemente, o Marcelo. Gracias. Sí, efectivamente, como tú dices, ¿no es cierto? Acá en la Patagonia, la cercanía entre Chile y Argentina, no solo geográfica, cultural, para la inmensa, me parece, la inmensa mayoría de las personas, lo que define su identidad en primer lugar es: soy de la Patagonia chilena, de la Patagonia argentina, una identidad regional fuertemente
marcada, que también produce esta cercanía entre el pueblo de la Patagonia argentina y el pueblo de la Patagonia chilena, que, como tú dices, es mucho mayor que la. Y lo mismo ocurre entre las iglesias, entre la iglesia católica en el lado argentino y en el lado chileno. Y efectivamente, en ese sentido, de lo que tú recuerdas, de lo que fueron todos estos movimientos juveniles, encuentros especiales, en los tiempos tan conflictivos de la crisis Chile-Argentina por el canal Beagle, eso produjo una cercanía tremenda entre las personas. Y eso nos ayuda a dimensionar algo de lo que es el aporte de la Iglesia a la sociedad, en lo que significa el encuentro de las personas, la valoración de cada persona por lo que es hijo de Dios, y esa valoración que se traduce también en una valoración de las culturas, y lo que significa que, imagínense ustedes, en el caso de la Iglesia Católica está repartida por el mundo entero, lo que significa la diversidad de pueblos, de culturas, de historia, y sin embargo, hombres y mujeres que se sienten unidos en lo fundamental. Unidos en lo fundamental, que significa querer seguir al Señor Jesús y su Evangelio. Ahí hay un aporte tremendo de la Iglesia a la sociedad. Ahora, alguien podría decir, sí, pero esa influencia se pierde. A ver, ¿cuál es la influencia de la Iglesia en la sociedad? Hablo desde el punto de vista de la Iglesia. La Iglesia no busca influencia en términos políticos, en términos económicos, no. La influencia no es tampoco en términos médicos. Una cosa que a mí siempre me ha encantado del Evangelio del Señor Jesús es que nunca estuvo preocupado por las cantidades, sino que por la calidad. Y la influencia que quiere tener la comunidad cristiana en el mundo es a través de la calidad del testimonio de los cristianos. Y esta crisis, precisamente lo que afecta es la calidad del testimonio. Por eso es tan importante el trabajo de revisión, de autocrítica. Y eso es lo que desearíamos que ocurriera en todas las instancias de la sociedad. Fíjense ustedes, la crisis de los abusos de la Iglesia es gravísima. Pero si ustedes empiezan a recorrer, en todos estos años se han manifestado fenómenos de crisis de abuso en toda la instancia de la sociedad. En el ámbito educacional, en el ámbito deportivo, en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en el ámbito de la televisión, del cine, todo. Y ahí es donde nosotros tenemos la esperanza de que lo que nosotros estamos viviendo y de aprender a enfrentarlo en buen modo ayude a que el conjunto de la sociedad también aprenda a enfrentar esta situación. Entonces, la influencia de la Iglesia ocurre más por el lado del testimonio que por cualquier otra cosa. Y nos interesa dar, por cierto, un buen testimonio. Bien, Marcial, por favor. Sí, muy simple. Las instituciones hoy día son distintas a las instituciones de antaño. La época de la Inquisición obviamente hubo problemas graves, en el cual el Papa Juan Pablo II se hizo cargo y pidió perdón. Pero la gente de la época no conocía estos problemas en general. Hoy día estamos en otra época, es otro momento, es otra situación. Y en la situación que estamos viviendo hoy día, como dice el Papa Francisco, es una situación donde hay un capitalismo, donde hay un neoliberalismo, que le llaman cocismo, en donde la situación del conocimiento de las realidades es mucho más instantánea. Es tan instantánea
usted no lo crea. ¿De acuerdo? Ya en estos momentos hay algunos periodistas que ya saben que estamos en ya lo hacen. Y probablemente alguno de ustedes está, no sé, en un celular, que puede haber una persona adulta, en donde puede haber hecho un tweet, lo va a saber. Lo cual no es malo. El conocimiento de la realidad en cuanto a la verdad produce crecimiento. El Papa Francisco le ha dado fuerte importancia a los periodistas, por lo menos en el caso chileno, porque han ayudado a develar las situaciones que no conocíamos. Y eso es muy importante. Y es muy importante debido a que han sido ellos, los periodistas, los que empezaron a mostrarnos de alguna forma, en su momento, lo que estaba sucediendo. La Iglesia, obviamente, si yo miro todo, desde el nacimiento de la Iglesia, con este Cristo en la cruz, hasta ahora, claro que ha ayudado, y podemos colocar no solamente el caso del Tigre, podemos colocar muchas más cosas. Claro. Es una institución que, como dice muy bien el padre acá, no es una institución política, pero sí una institución conciliadora, ayuda en los diálogos, acercamientos. La Iglesia Católica chilena fue muy importante en la época de las dictaduras militares, acá hubo una dictadura militar. Y en esa época, obviamente, fue la Iglesia de los sin voz. Ustedes que son jóvenes lo estudian en los libros, sé que hay gente mayor que lo vio. En esa época la gente no tenía cómo llegar o no tenía la posibilidad de poder ser ayudada, y sí hubo gente que nos ayudó. En esa época que hubo un obispo muy importante en ese aspecto. Por lo tanto, claro que la Iglesia ha ayudado mucho. Y claro que de alguna u otra forma, desde la separación de la Iglesia del Estado, porque en la diferencia con la Argentina, nuestra Iglesia está separada del Estado en el año 1925. Por lo tanto, es una institución distinta. Distinta. La Iglesia Católica no recibe plata del Estado, recibe mucho rato. No hacía la Iglesia Católica Argentina. Por tanto, la posición de la Iglesia Católica Argentina también en movimiento, en tiempos muy complejos para ellos fue distinta, también y muy discutible a la luz de varios historiadores. Por lo tanto, claro que la Iglesia ha ayudado en términos de la historia, y claro que la Iglesia ha sido importante. Y por lo mismo, y ahí con esta idea voy terminando mi idea, y por lo mismo que es importante que lo que se vaya construyendo, como dijo muy bien el padre, sea lo mejor posible. Dentro de una institución de carácter moral, obviamente que la verdad prima. Y si hay abusos de conciencia, de poder sexual, como lo dijo el Papa, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Papa, yo tomo palabras de él, no me arrogo eso, sería horrible. Obviamente que así sí podemos crecer, con la verdad. Los diálogos en la verdad, amados jóvenes, no hay que tener miedo, pero tiene que ser una verdad con conocimiento, y tiene que ser una verdad con estudio, y tiene que ser una verdad que nos lleve, como dijo nuevamente el padre, en estas 3 oportunidades, con la esperanza de lo que viene. Pero la esperanza de lo que viene parte de la verdad. No puede partir en mentiras o ocultando realidades. Y eso en Chile está pasando esa gracia. Bien. Bueno, como se pueden dar cuenta, el profesor Jorge en su momento comentó una experiencia que él tuvo, ¿no es cierto? No es tan, digamos, lejano lo que nosotros conversábamos, y también respecto a las palabras del señor cónsul, ¿no es cierto?, de que efectivamente la Iglesia ha sido un tremendo aporte, y eso, ¿no es cierto?, es evidente hasta el día de hoy. Como también señalaban, a veces nos quedamos también mirando ese árbol que se cayó, ¿no es cierto?, y no vemos el bosque, pero es importante obviamente tratar las crisis, como decían los expositores. Yo quiero contar también una pequeña experiencia, si bien yo no soy de la misma generación, ¿no es cierto?, de Jorge, ya. Un poco, estamos más o menos cerca. Yo soy de generación más joven. Yo tenía más experiencia, ¿no es cierto?
Y a propósito de lo que él contaba de estas reuniones que tenían y cómo lo vivió, yo me recuerdo cuando estuve haciendo el servicio militar, ¿no es cierto? Tenía 17, 18 años, y me tocó un momento complicado porque yo hice el servicio militar el último año que estuvo Pinochet a cargo del ejército, que fue el año 98, 99 por ahí. Entonces yo, obviamente era la primera única vez que lo hice, pero vi un espíritu, por lo que yo comentaba, un espíritu muy fuerte en ese momento, y de hecho yo me recuerdo que nosotros recibimos una instrucción especial, no recibimos una instrucción militar típica, ¿no es cierto? Pero nosotros nos fuimos un mes a recibir una instrucción especial porque lo que se decía era que el año que dejara Pinochet y que hiciera su última parada militar, iban a haber disturbios en Santiago, y nosotros íbamos a tener que salir a ordenar eso. Bueno, a propósito de esto, me recuerdo que en un momento me tocó, yo lo hice en la escuela de alta montaña, allá en los Andes, ¿no es cierto? Y tuvimos que subir en una campaña el cerro Cristo Redentor, que era el antiguo paso, la frontera, ¿no es cierto?, con Argentina. Así que hay que ascenderlo, tiene cerca de 5.000 metros de altura, tienes que saber esquiar, ¿no es cierto? Y lo subimos en invierno. Y me recuerdo que llegamos, fue obviamente difícil el ascenso, los que querían, ¿no es cierto?, ir al baño, me acuerdo, nos decían, por favor, pásense para el lado argentino, ya, como broma, me acuerdo, y miraban para allá. Y saben ustedes que hay un monumento, hay un Cristo, de hecho, hay un Cristo ahí, y tiene una placa ahí abajo, que tiene yo no me recuerdo exactamente lo que dice, pero parafraseo, y me acuerdo que dice, Chile y Argentina van a seguir siendo hermanos, a menos que, bueno, a lo mejor ahí... Antes caerán estas montañas que se derrumbe la amistad entre Chile y Argentina. Efectivamente. Y saben que esas palabras son súper fuertes porque cuando nosotros llegamos ahí, después de haber subido todo el día, y tuvimos que leer esa placa junto con otros militares, yo vi militares llorando. Porque esos militares habían estado en la época que fue el conflicto. Entonces de repente nosotros contamos esta experiencia, no la vivimos, ¿no es cierto?, la hemos leído, qué sé yo, y si bien yo algo de eso viví, ¿no es cierto?, sentí la fuerza y la potencia de esas palabras, efectivamente. Así que yo quería compartirlo también como una experiencia y como la iglesia también, obviamente, interesa. Bien, creo que va a decir una cosita. Sí, disculpe, señor cónsul, justamente tiene que ver con usted. Acaba de llegar la delegación del Colegio Salesiano de Río Gallegos que va a participar en nuestras jornadas, así que le pedimos que por favor le demos un fuerte abrazo. Señor cónsul, por favor. Bueno, muy bienvenidos a mis compatriotas de Gallegos. Un gusto enorme tenerlos aquí, compartir esta mañana, este encuentro, esta charla tan enriquecedora sobre temas tan serios como los que están planteando. Yo quería agregar en relación a la que tú mencionabas. Yo llevo 4 años al frente del Consulado General Argentino en esta región austral y les confieso que venía con serios preconceptos porque lamentablemente también nos une una historia de desconfianza. Yo tengo gente de cierta generación que me saca el tema de la Patagonia, de la usurpación de la Patagonia, que se quedaron con esa idea que es equivocada. Y así lo demuestran historiadores de mucho prestigio, como Mateo Martínez de Magallanes. Mucha gente que prefiere quedarse con el mito y les cuesta mucho llegar y descubrir la verdad de la que hablaba muy bien el profesor Marcial Sánchez. Porque ¿qué es la verdad? Un hecho histórico, un hecho de todos los días, está sujeto a interpretaciones del observador. Y si revisamos nuestra historia, en la Argentina, por ejemplo, hay 5 o 6 versiones y percepciones sobre el mismo hecho. Por eso a los argentinos nos cuesta tanto diagnosticar correctamente para plantear correctivos, porque son visiones tan disímiles. A veces cuesta creer que sobre un mismo hecho hay opiniones tan divergentes, blancas y negras. Y con esto, si me permiten, quiero
retroceder un poco a la época de Platón. Todos saben quién fue Platón, ¿no? El filósofo griego. Y a la famosa alegoría de las cavernas. ¿Se acuerdan? No sé si tienen filosofía, pero ¿se acuerdan a qué se refería la alegoría de las cavernas? ¿Nadie se acuerda? Pero brevemente, si me permiten, se lo voy a recordar. Porque tiene mucho que ver con con lo que mencionaba el profesor Sánchez, que es tan importante, la búsqueda de la verdad. Platón decía que los hombres comunes, nosotros, los no iluminados, estamos condenados a ver solo la sombra de las cosas. Venían hombres en una caverna, imagínense una caverna con un fuego, y están de espalda a la puerta, al ingreso de la caverna. Entonces los hombres comunes que somos nosotros vemos solo la sombra de las cosas, pero no vemos la cosa perfectamente definida. Y estamos encadenados para conocer las cosas y para acceder a la verdad. Teníamos que tener la valentía de romper las cadenas, salir de la caverna y enfrentar la luz cegadora. ¿Qué quiere decir esto? Que la búsqueda de la verdad es un camino que implica esfuerzos. No se encuentra la verdad fácilmente. ¿Y a qué voy con esto? Se van a preguntar, ¿qué quiere este cónsul? Es muy importante, jóvenes, que vayan de temprana edad desarrollando un espíritu crítico. No se queden solamente con lo que leen y con la primera impresión. Tienen que indagar un poco más, como decía Platón. Buscar la verdad implica esfuerzo. Cuando se habla de la Iglesia Católica livianamente, se comete un error muy grave. La Iglesia Católica son miles de hombres, de feligreses, de órdenes, trabajando en los peores lugares del África Occidental, atendiendo a menesterosos, arriesgando su integridad física, hasta su vida, en el más absoluto silencio. Cristo nos enseñó algo maravilloso, que fue el dar, el gratificarse en el dar sin esperar nada del otro. Qué cosa maravillosa. Es lo que recuerda siempre el Papa Francisco, que habla de este mundo cosificado, donde todo tiene precio, donde yo te doy, pero vos me das algo equivalente, si no, no vale. Y fíjense ustedes que en materia de integración tenemos un ejemplo paradigmático y extraordinario, que hace un milagro, el milagro soñado por Emmanuel Kant, la aldea global. Europa, después de haberse, desde su propia génesis, nadó en mares, en ríos de sangre, de odio, de muerte, de traición, logró algo milagroso, extraordinario, que si no hubiese sido por esa profunda raíz cristiana en todo el viejo continente, que aprendió de sus errores, no podían hoy conformar algo maravilloso que se llama Unión Europea, donde 3 países poderosos y ricos derraman beneficios a un montón de otros países pobres. Eso es maravilloso, eso es inclusión, eso es solidaridad, eso es cristianismo. Lamentablemente la historia da marchas y contramarchas. También hay otros países que se separan, hay líderes que surgen que no precisamente comulgan con los valores cristianos. Los valores, independientemente de que seamos cristianos o no, el cristianismo nos brinda un marco de valores donde tenemos que actuar, que ha sido extraordinario, que ha evitado guerras, ha evitado traiciones. Y el mundo, creo yo, ese es un tema de debate para otro momento. La sociedad humana demuestra que ha evolucionado a pesar de todo. El siglo XX y finales del siglo XIX se cargó con más de 200 millones de muertes por causa de la guerra. Una vergüenza para la raza humana. Eso era, el siglo XX consagró al hombre de Thomas Hobbes, ese filósofo inglés del siglo XVII, que decía que el hombre era el lobo para el hombre se devora al hombre. Y la historia de la humanidad, especialmente en finales del siglo XIX, donde hubo 4 guerras, se contagiaban las guerras, la franco-prusiana en Europa, la de secesión americana, la guerra del Pacífico entre Chile, Perú y Bolivia, y la guerra del Paraguay entre Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. 4 guerras concomitantes. ¡Qué vergüenza!
qué fracaso para mis colegas los diplomáticos y para los hombres que con mucho esfuerzo, junto con la Iglesia y con otras religiones, trabajamos por y para la paz. Así que bueno, no sé, me fui por las ramas, pero disculpen. Eso quería decir. Bien, agradecemos entonces la intervención del cónsul. La verdad que ustedes saben que siempre el tiempo es escaso y no tiene programado ciertas preguntas que la verdad que se van acomodando también en virtud del tiempo. Bueno, para finalizar y dar quizás también la palabra a algunos de ustedes, nos gustaría que los invitados pudieran dejar un mensaje, ¿no es cierto?, a los estudiantes, a los profesores que estamos acá también. Y como decía, ¿no es cierto?, el padre, desde esta crisis entendida, ¿no es cierto?, como una instancia para superarnos, ¿no es cierto?, podamos quizás aprender algo y como generaciones nuevas también poder aprender. Somos parte de esta sociedad y a la larga estas crisis nos afectan a todos. Entonces, a ver si brevemente, por favor, todos los invitados nos podrían, repito, dejar un mensaje a estas nuevas generaciones. Gracias. Recién el señor cónsul hacía referencia a la importancia de la búsqueda de la verdad y la necesidad de superar algo que nos afecta a todos, ¿no es cierto?, que es este mundo racista, donde todo se compra y se vende. Yo quisiera invitarlos a que miremos algo que ha ocurrido en nuestra historia austral. Remontémonos hace 100 años. En ese momento, a nivel de los estudios antropológicos, muchos antropólogos del mundo andaban buscando donde habían algunos pueblos o culturas en que no hubiese experiencia religiosa. Y algunos de estos antropólogos dijeron aquí, en los pueblos de la Patagonia y Tierra del Fuego, en estas 4 razas que habitaban acá. ¿Por qué? Porque de ellos no se conocía templos, ritos, relatos sagrados, no había nada. Dijeron, ahí está, en esos pueblos no hay experiencia religiosa. ¿Y por qué era importante eso? Porque de esa manera entonces se mostraba de que el ser humano no tiene naturalmente una búsqueda espiritual, sino que esta es impuesta por la sociedad y la cultura. Bueno, en ese momento, desde el Museo de Historia Natural en Santiago, que está en la Quinta Normal, que nacía en ese momento, enviaron acá a un gran antropólogo, él era de origen austriaco, Martín Bucer, un nombre que nosotros, los magallánicos, tendríamos que tenerlo grabado a fuego, ¿cierto?, por lo que fue su nombre. Él fue el único, llamemos blanco, occidental, que compartió la vida de estas razas australes. Lo acogieron como uno más, él vivió 4 años. Y todos los registros que nosotros tenemos hoy, los registros fotográficos, por ejemplo, de los cuerpos pintados, de las ceremonias rituales, de los auriquén, de los yaman, todo eso es obra de Martín Bucer. A él le permitieron filmar, grabar los cantos sagrados, y él es todo lo que tenemos de ellos, gracias a Martín Bucer. Y él mostró que estos pueblos de acá tenían una tremenda experiencia religiosa y espiritual. ¿Qué quiero decir? Que el ser humano no está completo si no tiene en su vida, si no cultiva en su vida la dimensión espiritual. Darwin consideró a estas razas infrahumanas. ¿Por qué? Porque él no persiguió esto. El ser humano no está completo si no cultiva su dimensión espiritual. Entonces me dicen, ¿qué mensaje? Aprendiendo de esa historia. ¿Ya? Aprendiendo de esa historia, busquemos cada uno la dimensión espiritual en nuestra vida. Abramos las puertas al Señor, abramos las puertas a Dios, porque el ser humano es realmente ser humano
cuando se abre a la experiencia de la trascendencia de Dios. Eso es lo que yo creo que es lo mejor que le puede pasar a cada persona y lo mejor que le puede pasar al pueblo. Vivir con una mano muy atenta a los hechos de la historia, pero con la mirada puesta en aquel que es el principio y el fin de la historia. Gracias. Cierto el profesor, por último, que es la autoridad. Yo voy a mandar un mensaje muy breve. Hoy es un radiante y luminoso día de sol magallánico. Y mi mensaje es muy breve. Yo, jóvenes, queridos jóvenes magallánicos, les quiero pedir que, como decía Platón, ahora cuando salgan de este lugar oscuro, les pido que miren el sol. Van a ver que van a sentir un leve dolor en los ojos. Y se acuerden cuando pase eso, que es muy importante buscar la verdad, y que la verdad implica esfuerzo, a veces un poquito de dolor. No se queden con lo primero que ven, desarrollen el espíritu crítico. No se queden con un artículo de un diario, indaguen, pregunten, hablen con sus mayores, consulten. Es una tarea, porque si no pueden equivocarse o pueden tener una percepción errada de un hecho. Los hechos están sujetos a interpretaciones y quienes los interpretan somos seres humanos y hay una carga subjetiva muy grande. Mi mensaje es ese, jóvenes de Liceo Industrial. Traten de ir, cuando lean algo, un tema que les interese, háganlo con espíritu crítico. Cuando lean, inclusive cuando lean la historia fundamentalmente. La historia tiene muchas lecturas. Es muy importante llegar a la verdad y encontrar una lectura, digamos, que tenga, que sea una convención en la que prácticamente todos coinciden, porque si no, no es historia. Y fundamentalmente eso, ese es mi breve mensaje. Aprendan, piensen, conversen con los mayores. Es muy importante hablar. Se vive una cultura de la inmediatez, del celular, del WhatsApp, que ya está creando un lenguaje casi criptográfico, ininteligible para quienes tenemos más de 25 años. Así que le paso la palabra al profesor Sánchez y muchas gracias por esta invitación. Me gustaría en otra oportunidad compartir una charla, interactuar con ustedes, escuchar sus opiniones, porque yo también necesito aprender y enriquecerme de lo que ustedes piensan. Gracias. No aplaudió solamente el público argentino, eso está muy bien. Tenía que llegar. No solamente la pregunta es, ¿qué mensaje no deja el público? Se me ocurren varias cosas. Lo primero, que tener cuidado con acostumbrarse a creer lo que otros dicen. Cuidado con eso. Porque eso es búsqueda de verdad. Sí, correcto. Siempre la búsqueda de verdad parte de un hecho concreto, real. Que están acá y son realidad. Y desde ahí efectivamente se van desencadenando situaciones que van generando contextos. Y esos contextos generan procesos. Y ahí entramos en lo que decía el gobierno del señor Cónsul. ¿De acuerdo? Que efectivamente esos procesos y esos contextos yo los puedo mediatizar según mi propia realidad. Pero partimos siempre de un hecho real, como decía Platón. Había un hecho real, de razón. Por lo tanto, yo lo único que les quiero decir es que traten de ustedes, de alguna otra forma, observar lo que sucede en la iglesia, no solamente en la iglesia, ya que el tema hoy día es de la iglesia, sino en su institución y en su propia relación, pero también con este espíritu de pensamiento crítico, vamos a colocar, más que espíritu crítico, tomando lo que hace nosotros. Cuando uno habla de pensamiento crítico es porque yo estoy llevando la problemática a la racionalidad. Soy capaz de hacer una pregunta, buscando una respuesta. Y para eso las instituciones donde ustedes estudian, asumo que enseñan el pensamiento crítico. ¿De acuerdo? Y en la medida que se enseña el pensamiento crítico, no cabe la menor duda
Ustedes no van a ser abusados en conciencia, no van a ser abusados en poder. Ustedes van a ser capaces de levantarse en la verdad. Y eso es muy importante, no solamente para nosotros, acá en Chile, sino en Argentina, en fin, y en muchos lugares en donde, bueno, he tenido la oportunidad de poder compartir. Y sinceramente, creo que es hacia dónde apunta el mundo. Hoy día las comunicaciones son beligerantes, las comunicaciones hoy día nos están mostrando el mundo en instantes, y tenemos que ser capaces también de censar ese mundo en instantes. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo relevante? Chile sí vive una profunda crisis, en la Iglesia Católica sí la vive, y es real, y eso no lo podemos esconder. Sí, efectivamente, el Papa, los obispos presentaron su cargo de imposición cuando fueron a ver al Papa, eso también es real. Sí se están produciendo cambios donde hay administradores apostólicos, también es real. Hay sacerdotes que hoy día están siendo investigados, eso también es real. Pero también es real que hay muchos otros sacerdotes que no tienen nada que ver, y que están muy molestos. Y ellos mismos también han sacado la voz, y ellos mismos también hoy día son partícipes de un cambio, que no puede seguir como están las cosas. Y Chile está siendo mirado también por Argentina. Me tocó hace muy poco, estar en Buenos Aires, conversando con un grupo de investigadores. Y hablábamos de este tema, y en Argentina se está empezando a conocer casos. Y en otros países también. Entonces Chile hoy día está tomando el bastión en cuanto a la búsqueda de la verdad, sin miedo, siguiendo los caminos que ha puesto el Papa Francisco. Pero ¿cuál es el mensaje final? Miren, los que viven en esta patria saben que en esta patria hay terremotos, saben que en esta patria hay inundaciones, saben que en esta patria hay tsunamis. Aquí se caen las cosas, ¿de acuerdo? Chile es un país desmembrado en esta zona. Nos cuesta mucho vivir. Somos un país de esfuerzo y de mucho esfuerzo. Somos un país que nos ha costado mucho, con tesón y lágrima, ser capaz de poder sacar un fruto de la piedra. El 70% de Chile es piedra, pero somos un país agrario. Y eso es gracias al esfuerzo de las mujeres y de los hombres de nuestro país. No me cabe la menor duda que la Iglesia Católica, que está compuesta por jóvenes, mujeres, y hombres, no cabe la menor duda que va a salir de esto, y va a salir con el mismo tesoro, y ese es el mensaje de esperanza. Pero para poder salir hay que encontrar la verdad. Ocultar la verdad hace daño, siempre hace daño. Sabemos perfectamente que los abusos sexuales se producen, como lo dijo muy bien el padre Acatao, se producen muy cerca de la familia, sí, claro. Sabemos que el Papa dijo que el 2% solamente era, de acuerdo con sacerdotes. También es verdad. Pero también sabemos que hay un problema, y ese problema hay que solucionarlo. Jóvenes, yo los invito a que sinceramente se levanten, y se levanten con la inteligencia que tienen, con la fuerza que tienen, con la entereza que tienen, en este país, de acuerdo con todos los problemas que hemos tenido, y hemos sido capaces de seguir avanzando. Como lo hizo Jacinto cuando observó este maravilloso lugar, ustedes son los próximos Jacinto. No cabe la menor duda. No cabe la menor duda. Hay que proteger todo este entorno, y también nuestra iglesia, la Iglesia Católica, que ha sido una ente moral. Pero para protegerla se hace solo por la verdad. Muchas gracias. Estamos por agradecer primeramente a nuestros invitados por sus grandes palabras y por haber compartido, ¿no es cierto?, su visión y lo que tenían respecto a un tema súper vigente. La verdad que como departamento de historia, con el profesor Jorge Trujillo, la profesora Andrea también, que estamos muy contentos, y si bien este ha sido nuestro primer conversatorio, la idea es que en otros años podamos también ir replicando, invitando a personas tan importantes como ustedes. Así que estamos agradecidos de la paciencia también que tuvieron ustedes, chiquillos, y ojalá que nos quedemos con los mensajes que nos dieron acá, ¿no es cierto?, nuestros invitados, que podamos seguir avanzando, como decían ellos, en esta búsqueda de la verdad. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a invitar a nuestro director que pueda pasar, ¿no es cierto?, a nuestra presentación del liceo para hacer un reconocimiento a nuestros invitados que van a estar el día de hoy. Al profesor Marcial, ¿no es cierto?, le vamos a hacer el reconocimiento también mañana, ¿no es cierto?, cuando inauguremos también la jornada, así como los invitados. Gracias.
Así que pedimos por favor que se ponga de pie, señor cónsul, por favor. ¿Sí? Profesor Jorge tiene ahí el reconocimiento. A ver si nos toma una fotito. Acá adelante. Gracias. Pequeño reconocimiento por haber venido a participar con nosotros. Está por ahí que no le vayan a decir nada, no se lo cuento. Pero bueno, si no hubiese venido mejor preparado. Espero que les haya interesado lo que escucharon. Me encantaría tener la oportunidad de interactuar, realmente de escuchar sus opiniones, de ver qué piensan sobre temas tan importantes como, por ejemplo, una pregunta que le dejo en el aire. Si ustedes creen que la sociedad humana ha evolucionado o ha involucionado, y en qué aspectos pudo haber evolucionado o no, por ejemplo. Porque, en fin, y hablar un poco de la diplomacia, de lo que hacemos nosotros para que nos ayude a construir lazos de amistad, de buena vecindad con nuestros queridos vecinos de Gallegos, de Ushuaia, cosa que yo con mucha alegría y mucha esperanza lo confirmo todos los días. Así que son increíbles los vínculos de sangre, de amistad, de buena vecindad que existen. Lamentablemente, tema para otro día, todavía tenemos fronteras anacrónicas, pero bueno, estamos trabajando para que cada vez sea más amable y tal vez, ojalá algún día tengamos la suerte de pasar de un lado para el otro sin tener que hacer ningún trámite en Monte Aymon o en San Sebastián. Muchas gracias. Simplemente, muchas gracias. Y quiero felicitarlos por esta iniciativa, ¿ya? El diálogo, la búsqueda de la verdad, el crecimiento del pensamiento crítico. Me encantó cuando llegué ahí el lema de por la razón a la verdad. Y va encima en latín, ¿quién creo? Me encantó. Busquen eso, siempre busquen. Porque cuando se crece en la dimensión del pensamiento, del conocimiento, se van abriendo las puertas también al crecimiento en la dimensión espiritual. Muchas gracias. Agradecemos también al doctor Marcial Sánchez, que como les decía, le vamos a dar reconocimiento mañana, porque él va a estar inaugurando nuestra jornada, ¿no es cierto?, que se inicia allá mañana. Así que queda pendiente. Y para finalizar, el director va a dar unas breves palabras. Bueno, buenos días, alumnos, invitados. Para mí es muy grato partir estas actividades de la 12ª jornada de historia con este amplio marco de ilustres invitados y esperar sacarle todo el provecho, ¿cierto?, al trabajo que han preparado nuestros alumnos, los alumnos invitados, y crecer justamente en el compartir, y en el compartir a través de la verdad. Así que estos días sean efectivamente de conocernos, de interaccionar con aquellos invitados que venimos especialmente y que esperamos efectivamente transformarlo ya en una continuidad y seguir, ¿cierto?, en este conocimiento y en esta búsqueda de la verdad. Así que, alumnos, muchas gracias.